Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de geometría del día de hoy. La última clase de matemáticas de la semana. Entonces, ya terminamos todo esto que hemos visto sobre áreas. ¿Ya? Hemos estado viendo áreas, perímetro también vimos. Ahora vamos a pasar a otra figura geométrica conocida como circunferencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco sobre la circunferencia y vamos a ver algunas propiedades o teoremas que se cumplen, ¿ya? Entonces, brevemente, recordando, porque ya lo expliqué creo el año pasado, recordando una circunferencia, ¿qué cosa es? Es esta línea negra, ¿ya? Esta línea negra, ¿listo? Toda esta línea negra curva que ves aquí, que equidista de un punto llamado centro, ¿ya? Todo punto que exista en esta línea negra tiene la misma distancia desde ahí hasta acá, hasta el centro. Entonces, la circunferencia vendría a ser esa línea. Ahora, los elementos de la circunferencia, como ya te lo mencioné, vendría a ser uno de ellos el centro, ¿no? Es el punto que está a la misma distancia de todos los puntos. Se refiere a los puntos en la circunferencia. Luego, el radio. ¿Qué cosa es el radio? Es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo trazara desde el centro hacia un punto en la circunferencia, ese segmento se va a llamar radio. Siguiente, diámetro. ¿Qué cosa es el diámetro? Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Entonces, si te das cuenta, si yo trazara una línea desde este punto hasta este punto, desde aquí hasta aquí, y esa línea pasa por el centro, así como estás viendo aquí, este segmento pasa por el centro, se le va a llamar diámetro. Diámetro. Después, tenemos ¿qué cosa? Una cuerda, ¿ya? ¿Qué es una cuerda? Es la línea recta que va de lado a lado de la circunferencia sin pasar por el centro del círculo. Entonces, si yo, por ejemplo, dibujo una línea recta desde este punto hasta este punto, pero no pasa por el centro, sino que yo la dibujo aquí. Entonces, ¿qué significa? Que eso se va a llamar cuerda. ¿Ya? Eso es una cuerda. Podría yo... ¿Dónde está? Podría yo trazar, por ejemplo, otra cuerda así, mira. Esa es una cuerda. O si no, puedo trazarla así. Esa es otra cuerda. O si no, puedo trazarlo por acá. Así o así. ¿Ya? Pero como ninguna pasa por el centro, todas serían cuerdas. Listo. Siguiente. La recta secante. ¿Qué es una recta secante? Es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una recta encima de mi circunferencia y veo que hay dos puntos en donde intersecta a esa circunferencia, se va a dividir la circunferencia en dos partes. Mira, acá hay un punto, acá hay otro punto. ¿Ya? Eso es una recta secante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces entre las otras que son cuerdas y diámetro, por ejemplo? De que esta de acá se sigue dibujando fuera de la gráfica. ¿Ves? Esta recta se sigue dibujando fuera de la gráfica. Salen como unas flechitas. Recuerdo que las flechitas significa que el dibujo continuó. ¿Ya? Continúa hasta el infinito. Listo. Ahora, lo siguiente sería una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que pasa por un solo punto de la circunferencia. Para que pase por un solo punto de la circunferencia tendría que verse de esta forma, mira. En donde la recta tangente solamente toca un puntito en la circunferencia. Solo un punto. Todos los demás, este, ¿cómo se dice? Bueno, aquí solamente toca un punto. Y por último, el arco, ¿ya? El arco es un segmento curvilíneo de la circunferencia. O sea, si tú decides solamente tomar un pedacito de la circunferencia, digamos este pedazo que está de rojo, esto se le llama arco. Esa distancia que hay desde este punto rojo hasta este otro punto rojo, eso es un arco, ¿ya? Arco. Listo.
que básicamente ahora que vamos a estar viendo circunferencia, pues vendría a ser lo mismo que la medida de un ángulo central o la amplitud que tiene un ángulo, ¿no? Vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, propiedades de la circunferencia. Es lo que vamos a ver ahora. Propiedades de una circunferencia. Si T, ¿ya? Si T es un punto de tangencia, aquí está T, mira. Si T es un punto de tangencia, significa que yo al trazar una recta tangente, digamos la recta L1, va a suceder lo siguiente. Cada vez que yo tenga una recta tangente, si yo trazara un segmento desde el centro hasta ese punto T llamado radio, si yo trazara un radio hacia ese punto tangente, los ángulos que se van a formar aquí entre la recta y esto de aquí y entre el radio vendrían a ser 90 grados. O sea, se forma un ángulo perpendicular, ¿ya? La recta tangente forma 90 grados con el radio, siempre, siempre. No importa en dónde esté la recta tangente, ¿ya? Siempre va a formar 90 grados con el radio. Entonces, si por ejemplo yo quisiera dibujar otra recta tangente, por ejemplo aquí, mira. Entonces, aquí tendría yo que trazar así, hacia este punto, y ahí se estaría formando, ¿qué cosa? 90 grados, aunque esto no lo puedo girar, ¿no? Listo. Entonces, aquí se estaría formando 90 grados, ¿ya? Listo. Entonces, quito esto de aquí. Pues acá se forma 90 grados, ¿ya? Ahí. Si quieres lo puedes poner del otro lado, todo depende de la conveniencia del ejercicio. Entonces, ahí irían 90 grados. Ya puede ser en cualquier punto de la circunferencia mientras sea un punto tangente. Listo. Entonces, borro lo que está ahí. Borrar mis dibujos. Listo. Quitamos esto de acá. Y continuamos. Entonces, vamos a ver un ejercicio relacionado a lo que estamos viendo. Si el radio AO vale 12 y el segmento BO vale 15, calcular el segmento AB si A es punto de tangencia. Entonces, mira, tenemos esta grafiquita en donde tenemos un centro, tenemos una recta L1 y esa recta, mira, está justo como una recta tangente a la circunferencia en el punto A. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a aplicar lo que hemos visto hace ratito. Ahora, vamos llenando nuestros datos. Dice, el radio AO, ¿cuánto mide? Mide 12. Y el segmento BO mide 15. ¿Dónde está el segmento BO? No hay, ¿verdad? No está dibujado. Pero este es el punto B y este es el punto O. Significa que yo al conectar estos dos puntos tendría el segmento BO. O sea, simplemente es cuestión de que ustedes mismos lo dibujen. Luego acá coloco 15, porque esto de acá dice que vale 15. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? El segmento AB. Este pedazo de recta nada más tengo que hallar yo. Entonces, como es lo que tengo que hallar, le voy a poner una variable, porque yo no conozco su valor. Voy a ponerle una variable. Ahora, aprovechando que ya sabemos la parte teórica, recuerda, si tú tienes una recta tangente a una circunferencia y trazas un radio hacia ese punto de tangencia, aquí se forman 90 grados, ¿ya? Se forman 90 grados. Entonces, como se han formado 90 grados, ¿cómo calcularías X si el lado AB, BO y AO están formando un triángulo rectángulo? Se utiliza el teorema de Pitágoras. Muy bien, Valerie. Entonces, para yo poder hallar X, voy a utilizar Pitágoras. Entonces, coloco aquí.
Teorema de Pitágoras. Tendría hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces acá reemplazo la hipotenusa. Sería 15 cuadrado igual a... Cateto 1 puede ser x o 12, así que escojo x. Y el otro sería un 12 al cuadrado. Desarrollo, aquí sería 225 igual a x al cuadrado más 144. Entonces, paso a restar. 225 menos 144 es igual a x al cuadrado. Entonces resto, ¿no? Acá saldría 1, 8, 81. Listo. Entonces esto sería x al cuadrado. Paso a raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 81 es igual a x. Entonces x valdría 9. Entonces ya sé que vale 9. Y como a mí me pedían hallar el segmento AB, acuérdate que AB era X. Entonces, AB vale 9. Y ya está, eso es todo. Entonces, con solamente conocer eso, la parte de la propiedad, nosotros hemos podido resolver este ejercicio. Siguiente. Dice, en la circunferencia de centro O de la figura, la recta L es tangente. Mira, te dice que es tangente. Calcular X, sí, dice. La medida del ángulo OAB es igual a 5X. Entonces, ¿dónde está el ángulo OAB? Estaría aquí, mira. OAB significa que el ángulo está aquí. Esto es 5X. ¿Ya? Eso es 5X. Entonces, ¿cómo hallaríamos X? Entonces, recordamos, ¿no? Si eso es una recta tangente y el punto O es el centro, si yo conecto el centro con el punto de tangencia, estaría formando un ángulo de 90 grados. Entonces, esto es 90 grados. Y al mismo tiempo, esto de aquí también lo es. ¿Qué significa? Que 5X es igual a 90 grados. Entonces, el 5 pasa a dividir 90 grados entre 5. Y X sería, perdón, X sería igual a 16. ¿16? No, miento, ¿no? 18 es. Estoy equivocando. A 18 grados. ¿Ya? 18 grados. Y ya está. Eso es todo. Mira, entonces son ejercicios sencillos si te sabes la parte teórica nada más. La teoría es la que te ayuda a resolver todo. Lo demás se va hallando con observación. Listo. Siguiente. Segunda propiedad. Dos rectas paralelas secantes a una circunferencia determinan arcos de igual medida. Entonces, ya hemos visto qué cosa es una recta secante. ¿Ya? Sabemos qué significa la palabra paralelas y también sabemos qué cosa es un arco, ¿no? Lo expliqué al inicio de la clase, que es un arco. Entonces, lo que me dice esta propiedad es que cuando yo tenga dos rectas paralelas, por ejemplo, esta con esta de aquí, son paralelas, ¿ya? Están en una posición en la que a pesar de que las volvamos a seguir dibujando, jamás se van a cruzar. Entonces, cuando eso sucede en una circunferencia, los arcos que se forman aquí, lo voy a como que sombrear, los arcos que se forman entre estas dos, ¿ya? Estos de aquí, vendrían a ser del mismo tamaño, ¿ya? Esos dos. Estos no, este y este no, ellos no serían del mismo tamaño. ¿Por qué razón? Porque si yo muevo más acá esta recta y esta de aquí la subo más acá, este arco sería más grande que el otro. Este sería más chiquito. Entonces solamente son los dos arcos que están aquí, entre las paralelas, ¿ya?
Entonces, siguiendo eso, si nuestras rectas son paralelas, esos dos arcos tendrían el mismo tamaño. El arco AC sería del mismo tamaño que el arco BD. Entonces, los ángulos alfa y teta valdrían lo mismo, ¿ya? Serían el mismo valor numérico. Entonces, vamos con un ejercicio. Mira, dice, si L1 y L2 son rectas paralelas, hay el ángulo X. ¿Alguien me quiere ayudar a hacer este ejercicio? Yo, profesor. A ver, Antoinette, entonces, ¿qué haríamos? 5x más 56 grados Un ratito, voy a cambiar de color. Ya. 5x más 56 grados. es igual a 2x más 65 grados. Ya. ¿Y por qué razón son iguales, Antoinette? Ya que sus arcos también son iguales. AC es igual al arco BD. Ya, Son claro. paralelas. Pero, ¿qué era lo que te decía que esos arcos son iguales? ¿Cuál es la característica? Las rectas paralelas. Ya, eso. Eso es importante. Si reconocemos que estas dos rectas son paralelas, entonces podemos decir que estos dos son iguales. Listo, se cumple. Entonces, a ver, díctame, ¿qué colocaría aquí? 5x menos 2x pasa a restar. 65 menos 56 grados. Ujú. 3x es igual a 10, algo, espérate. No, 19 grados. 9 sería, creo. Ah, ya no. 9, 9. ¿No? Porque 6 menos 5, 1. 15 menos 6, 9. Ah, ya. 9 grados. 9 grados. Entonces, X es igual a 9 entre 3. 9 grados entre 3. Entonces, X sería X es igual a 3 grados. 3 grados. Listo. Y ya está, eso es todo. Entonces, conociendo que esas dos rectas son paralelas, justamente son rectas secantes, entonces, pues, igualamos los arcos y ya. De ahí se genera la respuesta. Siguiente ejercicio, dice. Si el segmento BC es paralelo al segmento AD, el arco AB mide 30 grados y el arco BC mide 140 grados. Uy, falta lo que tengo que hallar, ¿no? Qué raro. Hallar mide 30 y BC mide 140. Me supongo que será hallar el arco AD, ¿ya? Hallar el arco AD. Listo. A ver. ¿Alguien que quiera intentar el ejercicio? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? ¿Cómo creen que deberían resolver esto? Ya, le explico, ¿ya? Mira, cuando te dicen que los segmentos BC y AD son paralelos, porque esto de acá significa que sean paralelas, es como si tuvieras dos rectas paralelas, solo que imaginariamente, mira, imaginariamente esto se podría prolongar así, imaginariamente. Entonces, considera que dos segmentos paralelos son como dos rectas paralelas. Es lo primero. Ahora, tú ya sabes que las rectas paralelas provocan que este arco y este arco sean del mismo tamaño. Entonces, si el arco AB vale 30 grados, que es esto de aquí, significa que DC también valdría 30 grados. ¿Listo? Mira, ya llené dos espacios. Luego dice, el arco BC mide 140 grados. Entonces, aquí sería 140 grados. Luego, nos pide calcular el arco AD, o sea, todo esto de aquí, desde el punto A hasta el punto D. Nos pide calcular esto de aquí. La pregunta es, ¿cómo relaciono yo todos esos datos? Si todos son ángulos y eso es una circunferencia.
Entonces pienso, ¿cuál es la medida del ángulo de una circunferencia? ¿Cuál es la medida del ángulo de una circunferencia? ¿Cuánto mide? 360. 360 grados. Muy bien, vale. Entonces, si yo juntara todas las medidas de todos estos arcos, me daría lo mismo que la medida del ángulo de una circunferencia. Entonces sumo x más 30 grados más 140 grados más 30 grados. Eso debe ser igual a 360 grados. Entonces, sumando x sería más 200 es igual a 360. 360 grados. Entonces 200 pasaría al otro lado a restar. Y x sería igual a 160 grados. Y ya está. Eso es todo. De esa forma se resuelve ese ejercicio. Pues no es nada complicado si uno entiende la parte teórica. Todo lo demás es unos cuantos conocimientos sencillos. Listo. Siguiente. Tercera propiedad. Dice, dos cuerdas de igual medida determinan una misma... determinan en una misma circunferencia arcos de igual medida y viceversa. O sea, cuando dice viceversa significa que arcos de igual medida determinan cuerdas de igual medida. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en nuestra gráfica que tenemos dos cuerdas, ¿ya? No son paralelas. ¿Por qué? Porque estas de aquí se pueden llegar a cruzar en algún momento, ya si es que seguimos dibujándolas. Estas no son paralelas, pero tienen el mismo tamaño. La bolita te indica que son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muevo esto de aquí, a pesar de que tiene el mismo tamaño, va a seguir teniendo el mismo arco. ¿Ya? Por más que mueva esto un poco más arriba y esto más allá, el tamaño del arco va a seguir siendo el mismo. Entonces, si pongo esta cuerda por aquí, o la pongo por aquí, o la pongo por aquí, me tiene que dar el mismo resultado en la medida del arco. Entonces, por esa razón es que si yo tengo dos cuerdas o segmentos, ¿no? Como dice ahí, si yo tengo dos cuerdas que son del mismo tamaño, los arcos que se forman ya entre los puntos que comprenden esas cuerdas, ya, este arco que está aquí, tendría el mismo tamaño que este otro arco. Nada más, ya. Aquí los arcos son iguales. Ahora, también puede ser al revés. Si te dan dos segmentos y te dicen que los arcos son iguales, entonces de ahí tú puedes deducir de que estos dos también tienen la misma medida. ¿Ya? Ahora, trabajemos un ejercicio. A ver, ¿quién quiere ayudarme a hacer este ejercicio? Ya, profesor. A ver, vamos con Valerie. A ver, Valerie, ¿qué tenemos que hacer? 5x más 70 es igual a 4x más 90 grados. Es igual a 4x más ¿cuánto, perdón? 90 grados. Más 90 grados, que las camaritas no me dejan ver. Más 90, ya. ¿Por qué razón estás igualando, Valerie? ¿Cuál es la característica? Porque Dime, por las dime. cuerdas. Ah, ya. ¿Cómo son esas cuerdas? Igual. Iguales, ¿ya? Son del mismo tamaño. Entonces, tienes que primero verificar eso antes de igualar. Pues no se trata de que si, por ejemplo, el problema no nos dieran estos puntitos en el problema y tampoco nos dijera esto de aquí, yo no puedo decir que puedo igualar estas dos cosas. Tiene que haber algo en el problema que recién te diga, ¿no? Estos dos datos son del mismo tamaño, por ejemplo, este segmento y este. Entonces ahí recién puedes decir, ah, ya, si son iguales, puedo hacer la igualdad. Pero si no hay nada que te verifique que estas dos cosas son iguales, entonces no se puede. Podemos suponer que tal vez lo sean, pero suponer no es lo mismo que estar seguro. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Listo. Entonces, resolviendo esto, díctame.
5x menos 4x es igual a 90 menos 70. Ujú. Queda x es igual a 20 grados. Listo. Y eso es todo. Eso es todo. Sencillo, fácil, práctico. Siguiente. Ya. Último ejercicio, a ver. Léanlo, léanlo un ratito, piensen qué podrían hacer. Y el que quiere me dice, profesor, yo quiero participar. A ver, lean. Yo leo con ustedes, dice. Si las cuerdas AB y CD son iguales, la medida del arco AB es 80 grados y la amplitud del arco BC es 40, calcular la amplitud del arco AD. La amplitud es lo mismo que el tamaño, ¿ya? Que diga amplitud solamente se refiere al tamaño. El Ya, tamaño. profesor, A ver, Valerie. BC, como dicen lo que nos han dado los datos, es 40. Ya, ¿dónde estoy? BC aquí es 40. 40 grados. Ujú. Y CD es 80, porque las cuerdas son de igual medida. Muy bien. Entonces, como estas dos son iguales, recién puedo decir que esos dos arcos son iguales. Entonces, coloco acá también 80 grados. Y AD es para hallar X. Ya, muy bien. Le pongo una variable que sería X. ¿Qué hago con esos valores, Valerie? Lo igual a 360. Muy bien. Entonces, junto todo, X más 80 grados más 40 grados más 80 grados es igual a 360. Listo. Entonces, X Más sigue 200 200. es igual a 360. Listo. Entonces, ¿qué X es más? igual a 360 menos 200. Ajá. X es igual a 160. 160 grados. Y eso sería todo, chicos. Eso sería todo. Entonces, el día de hoy hemos visto 3 propiedades. Ya 3. La otra semana vamos a ver otras 2 propiedades más, unos cuantos ejercicios. ¿Ya? Y con eso ya terminamos el tercer bimestre. Luego vendría una semana de repaso antes de los exámenes. Y de ahí ya sería nuestro examen, ¿no? Posiblemente sea el día lunes. ¿Ya? Posiblemente el examen de matemáticas sea un día lunes. Entonces, por favor, no falten a la semana de repaso. ¿Ok? Eso sería todo. Ahí está su tarea. Son 2 ejercicios. ¿Ya? Son 2 ejercicios. 2 ejercicios. No vaya a ser que vean esto nada más y digan, ah, profesor, era uno solo porque ahí decía uno. No, son 2. Y luego está la resolución de la tarea pasada. Tampoco está tan difícil. Listo, chicos. Entonces nos despedimos. Hoy día hemos acabado un poco temprano, ¿ya? Pensé que íbamos a demorar un poquito más, por lo mismo que los iba a hacer trabajar uno por uno, pero como les he dado libertad de que participen los que quieren, hemos acabado más temprano. Muy bien. No se olviden enviarme sus exposiciones, los que les toca la otra semana. Y las tareas las estaré revisando mañana temprano, de ser posible, ¿ya? Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Profesor, cuídese, nos vemos. Hasta luego, chicos.